Vamos a arrancar con este tema y que tenemos mucho de qué hablar. ¡Vamos! Desde que hemos comenzado a hacer preguntas incómodas, muchos seguidores y detractores piensan que somos ateos. Otros afirman que somos satánicos. Así que para aclarar dudas, la verdad es que los que hacemos este canal somos uno agnóstico y la otra una católica en revisión. Creo que ella pasó de ser católica en revisión a agnóstica en este tiempo, ¿no? Porque este video creo que tiene 3 años, ¿está bien? Creo que fue hecho hace 3 años. Así que no deberíamos de considerar que esto todavía es una fiel descripción de quienes hacen preguntas incómodas, ¿está bien? Simplemente nos cuestionamos los dogmas, pero eso no significa que no concibamos como posible la existencia de Dios. Dicho esto, procedo a presentar: ¿los milagros existen? Bien, fíjate lo que dice en la última parte. Me gustaría regresar un instante, presten atención. Pero eso no significa que no concibamos como posible la existencia de Dios. Consideran como posible la existencia de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá no tenemos, en preguntas incómodas, nosotros no tenemos personas ateas que la conforman, o al menos en el momento de la elaboración de este video no habían personas ateas. ¿Está bien? Entonces, tenemos que partir de eso. ¿Por qué? Porque los juicios que se hagan deben de ser coherentes con la cosmovisión de aquel que los emite. ¿Está bien? Entonces tienen que recordar esto. No hay ateos argumentando en este video. Vamos a continuar. Dicho esto, procedo a presentar: ¿los milagros existen? Enfermos terminales que encuentran la salvación. Las historias de milagros han sido un pilar fundamental para el cristianismo. La idea de que Dios y sus secuaces nos cuidan es realmente reconfortante, por lo que es muy común encontrar personas que creen en los milagros o que por lo menos no los cuestionan. Por ejemplo, Bien, pero esperen. Acá vale la pena una aclaración. Una persona, un creyente, en este caso un cristiano, no afirma que son posibles los milagros o creen en los milagros simplemente porque, tal y como dice esta chica, que nunca me acuerdo cómo se llama, pido 1000 disculpas, si ahí me lo pueden recordar en los comentarios, no es porque simplemente es reconfortante para el alma. ¿Se entiende? O sea, los creyentes no afirman que creen en milagros porque es reconfortante para el alma, sino, volviendo nuevamente al primer punto, como no son ateos estos que están elaborando este video, los que llevaron a cabo este video de 5 minutos, no es muy largo, 5 minutos, deben de asumir que es posible la existencia de Dios. Dado que Dios existe, los milagros son posibles. No hay imposibilidad lógica en la idea del milagro si es que Dios existe. ¿Está bien? Entonces, nosotros no afirmamos creer en los milagros simplemente porque es un confort para el alma. Eso lo quiero dejar bien en claro porque parte de la introducción que esta chica hizo en su video, al inicio de su video, ¿está bien? Eso lo quiero dejar bien en claro. es muy común Sabrina se llama, me había olvidado, se llama Sabrina, es cierto. Sabrina, ahí está. Pido 1000 disculpas, yo me olvido de los nombres hasta de todos. toparnos hoy en día con un cristiano que sepa que no provenimos de Adán y Eva, mientras que es menos frecuente escuchar a un creyente poner en duda los milagros de Jesús, como por ejemplo el de la multiplicación de los panes y los peces. ¿No son ambos cuentos bastante fantásticos? Pero A ver, vuelvo a repetir. ¿Por qué fantásticos? Está bien, no quiero entrar en el caso de Adán y Eva porque no viene al caso, porque no está el elemento milagroso en la historia de Adán y Eva. ¿Está bien? Sí en el caso de Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, si Dios existe, ¿por qué toda historia milagrosa tendría que de una u otra manera ser una fantasía, un mito, una leyenda? ¿Por qué? No llego a entender. Si tuviese delante mío una persona atea, entiendo que basada en su presuposición de que Dios no existe y la naturaleza es todo aquello que existe realmente, entiendo de que, bueno, ahí hay un obstáculo que le impide afirmar que los milagros son posibles. Pero Sabrina, en su introducción, dijo de que ellos no niegan la posibilidad de la existencia de Dios. Entonces, como no niegas la posibilidad de la existencia de Dios, no entiendo por qué cualquier historia que se atribuye lo milagroso debería ser fantasiosa, debería de ser considerada así. No lo entiendo. El caso de Jesús
es un caso milagroso. El ministerio de Jesús se trató de milagros. Ahora, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de milagros? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que los milagros son posibles o que ocurrió un milagro? Bueno, milagro básicamente es la irrupción de Dios en la realidad física para producir un efecto que, bajo el orden natural de las cosas, no se produciría. Eso es básicamente lo que creemos cuando hablamos de milagros. ¿Está bien? Ahora, entiendo y tengo que ser honesto en este sentido. Este tipo de definición que estoy presentando es un tanto arbitraria. ¿Pero arbitraria por qué? Porque no existe un consenso académico que diga, bueno, esto es necesariamente el milagro. Varios autores eruditos dicen, bueno, esto es un milagro, esto es un milagro, esto es un milagro, y tienen distintas definiciones para ellos lo milagroso. Ahora, que no exista un consenso y una definición única para describir lo que es un milagro no quiere decir de que estamos utilizando este término de manera relativa, muy subjetiva, no, en absoluto, sino que los elementos que forman parte de las distintas definiciones cuando hablamos de milagros están compartidos. ¿Por qué? Porque más allá de cómo sea mi definición o la definición de Juan Pedro o cosas por el estilo, acá hablamos de la irrupción de Dios interviniendo en el plano físico para poder producir algo que solamente por las leyes de la naturaleza en su curso normal no se producirían. De eso hablamos cuando hablamos de milagro. ¿Está bien? Esto vale la pena aclararlo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, más allá de las distintas definiciones que hay, estos elementos se comparten en cada una de ellas. Y todos los cristianos, cuando hablamos de milagro, básicamente hablamos de lo mismo. Entonces, esas son las ideas que yo voy a sostener a la hora de hablar de milagros. Bueno, negar que Jesús hacía milagros sería en parte no reconocer su divinidad, así que mejor no ir por ahí. No necesariamente. O sea, la divinidad de Jesús no depende de su calidad como obrador de milagros. Obviamente, los milagros de Jesús tenían un mensaje implícito que se transmitía, ¿está bien? Cuando Jesús obraba a través de diferentes milagros, estaba queriendo comunicar un mensaje. Pero que Jesús no hubiese obrado el milagro no quiere decir de que Jesús eso implicaría de que Jesús no tuviera la calidad de Dios, ¿no? De que Jesús no sea Dios en absoluto, porque de hecho yo lo que podría decir es, bueno, si Jesús es Dios tendría que haber hecho muchos más milagros de los que hizo. La pregunta es, ¿quién es el que establece qué cantidad de milagros es lo que a vos te hace Dios o no te hace Dios? ¿Se entiende? Eso es muy arbitrario, ¿no? Hay otros caminos que nos conducen hacia la idea de que Jesús era Dios. Bueno, vamos a seguir. Más, el Vaticano suele ser el primer filtro, pues los tratan de engañar constantemente. Como por ejemplo el caso de Vincenzo di Costanzo, el excuidador de una iglesia italiana, en la que embadurnó la cara de una estatua de la Virgen con su propia sangre. Chihuehuencha. Y, amigo, esas cosas no se hacen. Un examen de ADN bastó para demostrar el asunto y fue acusado de sacrilegio. Para esta clase de milagros también parece que hay otra posible explicación. Ciertas estatuas son porosas y absorben los líquidos. Si se rasga el esmalte selectivamente, por ejemplo en los ojos, la parte exterior pierde su impermeabilidad y permite que el líquido absorbido brote. Pero luego también hay historias, como la de una hostia en Polonia, que en 2013 se convirtió en un tejido sangrante de corazón humano, reconocido por varios institutos forenses. A ver, acá quiero que presten mucha atención. Yo no voy a responder al caso de las imágenes que lloran sangre, ¿está bien? No me quiero meter ahí porque me parece que sería hablar de algo que quizás los detalles los desconocemos. De antemano muchas veces nosotros decimos, no, eso no puede ser cierto, cosas por el estilo, ¿no? Pero, no sé, no me parece del todo correcto hablar de algo que uno desconoce. Ahora, el caso de la hostia, que sufre un milagro supuestamente, que ahora va a mencionar o que comenzó a mencionar, me gustaría que presten atención, porque termina dándole la misma importancia que al caso fraudulento, cuando supuestamente, según ella, dice de que hay otro tipo de
corroboración, de confirmación. ¿Está bien? Me gustaría de que presten atención. Como la de una hostia en Polonia, que en 2013 se convirtió en un tejido sangrante de corazón humano, reconocido por varios institutos forenses. Y esto no pareciera ser un fraude, aunque si es un milagro, Dios debe tener un gusto por lo gore. Que por cierto, también nos preguntamos la necesidad de un milagro así. Por como lo explican varios medios de comunicación, el tejido pareciera pertenecer a una persona de unos 30 años que sufrió antes de morir, lo que nos lleva a pensar que Dios podría hacer milagros un poco más útiles, como acabar con la guerra en Siria, por ejemplo. A ver, bueno, este suele ser una objeción muy recurrente en Internet, muy común es encontrarse este tipo de planteos en Internet, pero este tipo de planteos lo único que muestra es que la persona no tiene la más pálida idea, la que critica obviamente, no tiene la más pálida idea de qué es lo que creemos los cristianos cuando hablamos de milagros. ¿Por qué? Porque decir que Dios podría, en vez de manifestar, ya sea tejido de corazón o sangre en una hostia, que recuerden de que es el sacramento de la Eucaristía, lo que representa para los evangélicos es algo, no es lo mismo obviamente, pero es algo parecido a lo que se celebra muchas veces los fines de semana, que termina siendo la Cena del Señor, ¿está bien? Creer de que ese milagro, o ese posible milagro al menos, es, ¿cómo decirlo?, un sinsentido en comparación de lo que un ser como Dios podría hacer, que es en definitiva acabar con las guerras o con el sufrimiento, cosas por el estilo, me parece que es no entender el cristianismo, que supuestamente es aquel que estás de una u otra manera criticando. Tal y como lo mencionaba al principio del video, ¿no? Que los cristianos somos mayorías en el mundo, de hecho está haciendo referencias a milagros sucedidos en contextos cristianos y demás. Creo que es no entender la función propia del milagro. Los cristianos no afirmamos que Dios, cuando se levanta con ganas de tirar ahí un poder sobrenatural sobre la tierra, dice, uy, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de hacer un milagro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mirá, hay tanto para hacer, che. Ya sé, mira, voy a hacer esto, ¡tum! Y hace de repente algo. Esa no es la forma de proceder de Dios al obrar milagrosamente. ¿Cuál es la razón por la que Dios actúa milagrosamente? Es porque quiere transmitir un mensaje. ¿Está bien? Y un mensaje a través de un hecho milagroso en un contexto ambiguo es inentendible. No se puede entender, no se puede percibir el mensaje. Les doy un ejemplo. Supongamos que una persona atea, no sé, le diagnostican cáncer de páncreas. Le dan 3 semanas de vida. Este ejemplo no lo estoy haciendo por algo en especial con los ateos, porque dice, este ejemplo malo lo estamos utilizando con los ateos. No. Sino para poder entender correctamente el ejemplo necesito de que sea ateo. ¿Está bien? Supongamos de que esta persona recibe ese diagnóstico, es ateo, toda su familia es atea, y bueno, le dan 3 semanas de vida. Pasado un par de días, esta persona de repente se levanta de su cama y se da cuenta con que los síntomas que parecían ser cada vez más frecuentes en su cuerpo, hoy no los tiene. Che, qué raro me levanté hoy. Hoy parezco estar bien. A medida que van pasando las horas, no siente ningún tipo de malestar. Dice, me voy a ir al médico a ver qué es lo que puede estar pasando, si esto es normal, no es normal, qué es lo que pasa. Va al médico, el médico de turno le hace los estudios pertinentes y se encuentran con que el cáncer desapareció. Es una extraordinaria noticia para nuestro amigo ateo. Ahora la pregunta es, ¿y ahí cómo sigue la cosa? Como el tipo es ateo y como la familia o las personas que lo rodean son ateas, ahí se terminó. Entonces, ¿cómo identificamos de que Dios fue el que actuó de forma milagrosa ahí? No se puede. ¿Por qué? Porque no está el contexto adecuado. El milagro pasa desapercibido. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué el milagro, para cumplir su función, depende necesariamente del contexto en donde se lleva a cabo? ¿Por qué? Porque Dios quiere transmitir
un mensaje a través del milagro. Dios quiere darse a conocer. Yo soy Dios, yo tengo la capacidad de poder curarte de aquello que hasta el día de hoy para ustedes es incurable. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, cosas por el estilo. Ese tipo de mensaje que viene a ser el que según las Escrituras Dios desea comunicarnos es imposible en este tipo de contexto. Por eso es que el contexto es clave a la hora de hablar del milagro. Porque un milagro sin contexto no se puede identificar como tal. Simplemente es una anomalía, nada más. Ahora la pregunta es, Dios, siendo un ser omnisciente, ¿llevaría a cabo alguna acción sin conseguir el objetivo que desea conseguir, sabiendo de antemano de que aquello que va a hacer no tiene ningún tipo de sentido? No, en absoluto. Es por eso que los milagros se dan en determinados contextos, contextos que son propicios para Dios poder dejar un mensaje. ¿Está bien? Entonces, volviendo al ejemplo ¿no? ¿Por qué Dios hace supuestamente ese milagro en la hostia? ¿Y por qué es que Dios no utiliza ese mismo poder sobrenatural para frenar una guerra, para terminar una guerra o cosas por el estilo? Porque el contexto es lo importante en el milagro. ¿Está bien? Que termine una guerra, pese a que siempre va a ser una extraordinaria noticia, el evento milagroso pasa desapercibido y parece ser simplemente una anomalía. Es simplemente ahí un recuerdo de algo que ocurrió. Extraño, pero ocurrió. Simplemente es eso, nada más. Ahora, cuando ocurre un milagro en un contexto cargado de significado religioso, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué representa para los católicos la hostia consagrada? ¿Qué representa? Es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es lo que creen los católicos. Ahora, si realmente podemos confirmar de que hubo un milagro de estas características, donde la hostia se convirtió en sangre y donde además parece adquirir la propia hostia tejido de corazón humano, esto tiene un significado grandioso, me quedan cortas las palabras. ¿Por qué? Porque para lo que los católicos creen de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que le ocurra eso, en ese contexto, el contexto hace de que esa eventual anomalía sea un evento extraordinario sin precedentes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicar un mensaje. Dios desea comunicar un mensaje. A lo largo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha utilizado los milagros para comunicar mensajes, no simplemente porque quería mostrar, o ni siquiera eso, porque eso también sería comunicar un mensaje, simplemente porque se quería afanar de sus grandes poderes. Dice, hoy voy a hacer así, voy a chasquear los dedos y desaparecerá la mitad del universo. No, Dios no es como Thanos. ¿Se entiende? Dios lo que hace, lo hace con un objetivo que siempre es moralmente correcto y te conduce hacia su persona. Básicamente, de eso se trata el mensaje de la Biblia, la revelación. Entonces, ¿cómo identificamos un milagro? ¿Cómo identificamos un milagro? Lo identificamos de esta manera. Primero, ¿son posibles los milagros? Si Dios existe, son los milagros posibles. Segundo, ¿cuán probable es que un determinado hecho realmente haya sido un milagro? Bien, tenemos que descartar primero todas las posibles explicaciones naturales que se le puedan dar a dicho efecto. ¿Está bien? Por dar un ejemplo, cayó un rayo. ¿Qué fue eso? ¿Fue Thor, el dios del trueno? ¿O hay alguna otra explicación? A medida que fue avanzando el tiempo, la ciencia fue proporcionándonos los datos necesarios para poder llegar a una explicación correcta sobre estos fenómenos naturales. Entonces, ahí decimos, pará, pero en realidad no era Thor el dios del trueno. En realidad era esto,
No voy a explicarlo porque seguramente voy a cometer algún error y alguien se me va a reír. ¿Se entiende? Ante posibles explicaciones naturales, uno debe de siempre priorizar ellas. Ahora, cuando no hay posibles explicaciones naturales y además evidentemente hay un efecto que ha llegado a ser y encima dicho efecto fue llevado a cabo en un contexto con una fuerte carga religiosa, de significado religioso, ahí ya las condiciones cambian. Y ahí tranquilamente podemos estar hablando de un milagro. Vuelvo a repetir. Si un determinado efecto no tiene como explicación ni puede tener como explicación ningún fenómeno natural, dicho efecto se llevó a cabo y además hay un contexto cargado con significado religioso, estamos hablando de un milagro. Ahora, volviendo al caso de la hostia en comparación con posibles fraudes, ¿no? Recién presentaba el caso de un fraude, Sabrina, ¿no? Un no sé quién era, que medio como que le pintaba ahí a las estatuas con manchas de sangre, ¿no? Para mostrar de que estaban llorando sangre o cosas por el estilo. Bueno, fíjense qué interesante que es esto, porque la misma Sabrina es aquella que dice de que se le hizo estudios a esta hostia, de que científicos le hicieron estudios y llegaron a esa conclusión. Y mismo así, lo deja pasar así como si nada se hubiera hecho o dicho. Entonces, ¿qué es suficiente para mostrarte el milagro? Para afirmar que un determinado evento fue milagroso. ¿Qué es suficiente? Porque si vos partís de la presuposición de que Dios es posible que exista, o que, sí, bien digo, es posible la existencia de Dios, vos quizás como agnóstico, ¿no? Te parás ahí, te parás en el medio y decís, bueno, está bien, yo no afirmo que Dios exista, tampoco lo niego, pero no niego que es posible que Dios pueda llegar a existir. Bien, si partimos de esa plataforma de salida y tenemos un determinado evento que no pudo haber sido causado por las leyes físicas, de forma natural, no puede tener una explicación natural. Fue corroborado científicamente. Fue un evento que se produjo en un contexto cargado con significado religioso. Y mismo así, como si nada, lo dejás pasar, me parece poco honesto, sinceramente me parece poco honesto a la hora de analizar un milagro. ¿Cuál es la razón? Y hay veces que parece ser que no es que hay razones intelectuales, sino más bien hay un rechazo por parte de la voluntad a aceptar que un milagro ha ocurrido. Seguimos, O el hambre en Venezuela. Luego también está la sugestión individual o colectiva. En el caso de las apariciones de la Virgen, por ejemplo, habrá que creerle en la persona en cuestión. Y no solo se trata de pensar que no miente, sino también de ver si ha tenido alguna especie de alucinación. Resulta sospechoso que la aparición se da mientras la persona reza o lee la Biblia. Pareciera ser alguna especie de sugestión que atrae lo que se desea. Bueno, puede ser una sugestión. Uno siempre tiene que tener esa puerta abierta, una posible alucinación o cosas por el estilo, pero también este tipo de escenarios son los propicios para los milagros, donde hay un contexto cargado con un significado religioso. ¿Está bien? Así que esas son las dos posibilidades. Menos mal que no les da por leer con la misma intensidad El Señor de los Anillos. Y por último también están las curaciones milagrosas. Personas que con enfermedades graves y ninguna posibilidad de sanar vuelven a tener una vida normal tras rezar. En estos casos, una explicación plausible es el efecto placebo. La verdad que cuando hablan del efecto placebo, digo, ¿hasta dónde llegamos? A ver, efecto placebo podría explicar la recuperación de ciertos diagnósticos, ¿no? Pero si una persona tiene, no sé, un tumor en el cerebro, o una persona tiene un tumor en algún lugar del cuerpo, ¿no? Y de repente dicho tumor desaparece, como hay tantos casos dentro de las comunidades cristianas, ¿eso se puede explicar a través de un efecto placebo? Me gustaría saber de algún médico que diga que sí,
porque si creemos que ese tipo de milagros o hechos extraordinarios pueden llegar a ser efectos placebo, tratemos el cáncer a través de placebos, muchachos. ¿Qué es lo que estamos esperando? La cura del cáncer. Simplemente al afectado mentirle diciendo esta pastilla te va a curar o algo por el estilo y el tipo se le va al cáncer. No sé. La verdad que me parece bastante floja esa respuesta. Consiste en la curación de un paciente que gracias a un medicamento o un tratamiento que en sí no hace absolutamente nada, se consigue que la persona mejore. El efecto se da porque una persona con autoridad, un médico o un sacerdote, por ejemplo, le aseguran al enfermo que la solución que le ofrecen es eficiente. Si una persona reza con fe para su propia curación y su comunidad religiosa también reza por él, y se lo hace saber, él mejorará siempre que crea que rezar vaya de algo. El efecto placebo está demostrado científicamente. Lo que en realidad nos genera suspicacia es que hechos que la ciencia no haya podido todavía explicar se atribuyan directamente a la autoría de Dios. ¿Cómo? Bueno, eso también parece ser fe, ¿no? Porque esto ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, todavía esto no lo pudo explicar la ciencia. Entonces tenemos tanta fe en la ciencia que hasta aquello que hoy nos parece absurdo llegar a pensar de que puede llegar a tener algún causante natural, decimos, bueno, en algún momento la ciencia lo va a explicar. Parece ser muy parecido esto a la falacia del Dios de los huecos, solamente que sería esto una falacia de la ciencia de los huecos o algo por el estilo, ¿no? Parece demasiado apresurado y demasiada fe para llegar a creer en esto, ¿no? Pudiera demostrarse que el rezo hace que Dios intervenga en tu curación. ¿Cómo saber si una hostia que se transforma en tejido humano es Dios enviándonos un mensaje? Al final se trata de un asunto de fe. O crees o no crees en él. Totalmente. Termina siendo un asunto de fe. Eso es sin lugar a dudas. Ahora, esta fe está acompañada de razones para considerar de que es plausible el caso. Esta fe se puede llegar a confundir con superstición, o hay una serie de condiciones que se cumplen alrededor del hecho propio que nos permiten aventarnos a ese salto de fe. Nadie dice de que la fe tiene que ser descartado y que todo tiene que ser explicado por medio de argumentos o cosas en absoluto, no, en absoluto. Pero también este tipo de confianza, para usar un sinónimo, también la tenemos en otras áreas de nuestra vida. Sin ir más lejos, hace 5 minutos acaba ella de decir, en algún momento la ciencia va a poder explicar todo este tipo de causas y fenómenos. ¿Eso no es acaso fe, confianza? ¿No es el mismo tipo de confianza que se le critica a los creyentes? ¿En qué se diferencia? Entonces, la confianza es parte de nosotros. Nosotros cuando tomamos decisiones constantemente estamos confiando, basándonos en la alta probabilidad que puede llegar a tener una determinada decisión. ¿Es por acá o es por acá? Hacemos un análisis, sacamos conclusiones, ¿cuál camino es mejor? ¿El A o el B? Tengo suficientes razones para creer que el mejor camino es el A en vez del B. Bien, tomo el A. Pero eso no quiere decir de que todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida poseemos la certeza plena, absoluta, bajo ningún punto de vista. Lo que nosotros hacemos es tomar decisiones basándonos en probabilidad. Y eso es un salto de fe. Simplemente que tenemos buenas razones para creer de que es una buena decisión. Lo mismo afirmamos los cristianos. Cuando vemos un evento que parece ser milagroso, primero descartamos que pueda llegar a tener una explicación natural. Si es imposible que dicho efecto tenga una explicación natural y dicho evento se produjo bajo un contexto con carga religiosa significativa, tengo suficientes razones para creer que esto es un milagro. ¿Está bien? Siempre las decisiones se basan en probabilidades. Ahora, recién mencionaba el caso de curaciones en el pasado y cosas por el estilo. Ya hemos visto que los milagros son posibles, hemos visto cómo poder identificar un milagro. Ahora la pregunta es, ¿tenemos forma de identificar que el ministerio de Jesús fue un ministerio milagroso? Sí, claro que la tenemos, y ahora vamos a ver cómo.
y no es necesariamente algo malo. Si una persona se cura tras rezar, bien sea porque Dios intercedió por él o bien sea por el efecto placebo, malo no es. Lo que sí es nocivo es que, como es un asunto mucho misterioso, se presta a, adivinen, la estafa. Casos de personajes que realizan supuestos milagros masivos en lo que se parece más a un talk show que a un rito religioso, y por el que cobran altas sumas de dinero en la entrada, u otros que cobran por rezar por alguien que se encuentra en necesidad. Así que ya sabes. Totalmente en lo correcto. Ahí la fe de las personas se presta a la estafa. Es la verdad, se presta a la estafa. Lamentablemente, o sea, tanto en la iglesia cristiana evangélica como parte del clero sacerdotal de la iglesia católica, han cometido fraudes en el pasado. No quiere decir de que sea el común denominador, pero nos tenemos que hacer cargo de que dentro de las filas cristianas han habido fraudes. Sí, ha habido gente mala que decía ser cristiana y que intentó estafar por la buena voluntad de los creyentes. Intentaron sacar réditos personales y cosas por el estilo. Es cierto. Ahora, porque tengamos esos malos ejemplos, ¿vamos a descartar todos aquellos buenos ejemplos que podemos llegar a tener? En absoluto. En absoluto. No porque exista la moneda falsa, vamos a dejar de creer en la moneda verdadera. En absoluto. De hecho, porque existe la moneda verdadera, es que existe la falsa. Lo mismo pasa en el caso de los milagros. Ahora, ¿cómo identificar los milagros en la vida de Jesús? ¿Cómo hacemos? Bueno, vuelvo a repetir. Si Dios existe, los milagros son posibles. Eso, quien lo ponga en duda, la verdad, que presente las pruebas. Porque de existir Dios, los milagros necesariamente son posibles. Ahora, hemos visto de que hay forma de identificar a un milagro. Dijimos de que, como Dios puede actuar, puede interactuar con su creación, solamente hace falta un contexto cargado de significado religioso como para poder esperar de que en ese contexto Dios actúe. Si en dicho contexto un determinado efecto se produce, que no es posible que dicho efecto se produzca por medio de las leyes físicas, por medio de la propia naturaleza, podemos estar ante la presencia de un milagro. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo identificar los milagros del pasado, particularmente los que giran en torno al ministerio de Jesús? ¿Cómo hacemos para identificar esos? Bueno, utilizando esto que hemos visto de antemano, tenemos que trasladarlo hacia el pasado. Y la pregunta es, ¿contamos con los suficientes testigos y buenos testigos para afirmar de que en el pasado hubieron también circunstancias bajo un contexto de carga religiosa significativa en donde se creía en Dios, que era posible la existencia de Dios, y en donde las explicaciones naturales eran imposibles para poder explicar dichos fenómenos? ¿Existe ese contexto? Sí. ¿Tenemos la suficiente evidencia? Sí. Tenemos múltiples testimonios tempranos e independientes que afirman que Jesús hizo milagros. Y los hizo en un determinado contexto donde de existir Dios esperaríamos que Dios actúe. Ahora la pregunta es, ¿por qué no creer en esos milagros? Simplemente por una cuestión de cosmovisión, nada más. Porque si vos partís de la presuposición de que es posible la existencia de Dios, explícame por qué no creer en estos milagros. ¿Cuál es la razón? Hay buena corroboración histórica, hay buenas fuentes, hay multiplicidad de fuentes, hay fuentes tempranas. Las fuentes están escritas o respaldadas por el testimonio de testigos presenciales. Todas las historias están de acuerdo con que los milagros se llevaron a cabo en un contexto con un significado religioso. Y sabemos de que al menos es posible de que Dios exista. ¿Cuál es la razón por la que deberíamos rechazar el milagro? Ninguna. Simplemente porque de antemano nosotros rechazamos la posibilidad del milagro o rechazamos la existencia de Dios. Nada más que por eso.